Continuamos en nuestro escenario, están ustedes en Alacantí Televisión, este programa de debate, de opinión, en esta tertulia política que todos los martes a las 10 de la noche les llevamos hasta todos sus hogares. Hemos hablado en esta primera parte, en esta primera media hora de nuestro escenario, de la actualidad de la ciudad de Alicante. Vamos a abrir la mira y vamos a hablar también de la pelea y de la lucha hacia les Corts Valencianes, hacia esa lucha hacia la presidencia de la Generalitat, con algunos momentos importantes que hemos tenido en las últimas semanas. Me detengo también en las primarias en Compromís porque, no estuve es ya del fin de semana pasado, pero me interesa también porque al final es importante también cómo se ha situado Compromís en cara a esa pelea hacia la presidencia de la Generalitat, con nombres, Miquel, importantes que vosotros analizabais en Alicante Plaza. Fue protagonista la semana pasada, sobre todo, Aitana Mas, encabezando la lista por la circunscripción de Alicante, en una pelea, Miquel, absolutamente disputada, con amenazas también, incluso de posibles dimisiones, y que al final ha dejado ese panorama de Compromís encarrilado hacia las elecciones. Sí, fueron unas primarias muy reñidas, con la amenaza esa de que si Aitana Mas no ganaba dejaría el gobierno valenciano. En Compromís suelen pasar este tipo de cosas y suelen pasar acuerdos de última hora que en este caso pues no han funcionado. Tiene una cosa, yo creo que las primarias de Compromís tienen una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala, yo creo que han sido muy tensionadas y los cargos lo han pasado muy mal, y sobre todo la dirección del partido, porque apostó todas las fichas a Aitana Mas, y si Aitana Mas no hubiera ganado hubiera sido una derrota sin paliativos de la dirección del partido. Eso por un lado. Y la cosa, yo creo que la que sí que pueden estar contentos es la capacidad de movilización, aunque son unas primarias un poco particulares en el que la gente se puede apuntar para votar, es decir, tú puedes apuntar a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, a tu cuñado, a quien quieras. Pero es verdad que ellos inscribieron 42.000 personas, 13.000 en la provincia de Alicante, y que lograron movilizar a un 60, 65, creo recordar, de esa gente inscrita. Entonces, cuando se hacen primarias, como dijo la que fuera ministra de Defensa, Carme Chacón. Es decir, lo que no puedes hacer es decir, no, hago primarias y si el resultado no me gusta lo anulo. No, es un riesgo que hay que asumir, y a veces sale cara y a veces sale cruz. En este caso ha habido mucha suerte, ha salido cara. El que tuvo un respaldo absoluto, como también se esperaba, era Joan Baldoví, respaldo de cerca de un 94%, presentando y defenderá su candidatura a la presidencia de la Generalitat. Y una de las sus primeros movimientos, sus primeros anuncios, será algo que también veremos en el escenario de estas elecciones, como es la financiación autonómica, anunciando que una de sus primeras medidas, si fuera presidente, sería reclamar el modelo de financiación autonómica. Un posicionamiento que choca un poquito, así lo asegura el Partido Popular. Le faltó tiempo también a Carlos Mazón para advertirlo, de que nunca ha acudido a la justicia para tumbarlo. Otro más que se sube al carro. Yo me acuerdo del señor Camps, empezó a hablar del problema de la financiación autonómica, luego vino el señor Fabra, ahora está el señor Chimo Puig, Baldoví se sube al carro, Carlos Mazón se sube al carro también de la financiación autonómica. Tenemos un problema de financiación, eso está clarísimo. Que eso te ayude a ganar unas elecciones o no, eso es otra cosa. Joan Baldoví creo que es un buen candidato para Compromís, y sobre todo después del calvario que lleva pasando Compromís durante el último año, con todo lo de Mónica Oltra, su marido, con la destitución de Mireia Moyà en Alicante, que a lo mejor los que estamos fuera del partido no le damos tanta importancia, pero ha corrido la sangre dentro de Compromís por ese tema. Creo que Aitana Mas no va a aportar ni un voto más a Compromís, ni uno más ni uno menos, pero creo que Joan Baldoví puede salvar un poco los muebles de la defenestración de Mónica Oltra y de Mireia.
Poniendo el foco un poquito en este bloque de izquierdas, habrá que ver también cómo afecta el desgaste, ¿no?, de gobierno en estos últimos años, de cara a estas próximas elecciones. Claro, ¿hasta qué punto va a afectar el desgaste de gobierno? Aquí lo que se está poniendo ahora en juego es si Podemos va a llegar a tener representación en las Cortes Valencianas. Por eso están a última hora intentando cambiar el listón electoral del 5% al 3%, porque no está muy claro que Podemos llegue, y si no llega Podemos, no se reedita el Botánico. ¿Hasta qué punto, Miquel, piensas que ese desgaste puede afectar al gobierno y pueda dejar de reeditar ese nuevo Botánic? Yo creo que lo dije también en el primer programa que estuve con vosotros, ¿no? Aquí la clave está, sobre todo, los aliados por izquierda del PSOE y también por la derecha del PP. Es decir, los bloques por sus extremos, donde mejor se mantengan, ese va a ganar las elecciones o ese va a gobernar, que es bastante diferente. Entonces, es normal que Compromís tenga desgaste, porque, como ha dicho Héctor, pues el caso de Mónica Oltra posiblemente les haya generado desgaste, como también en su momento la defenestración de Mireia Moya, y también el tema de Podemos es importante porque si Podemos no entrar en las Cortes Valencianas sería un problema para reeditar el Botánic. Eso yo creo que coincide la mayoría de la gente. Y después, por el otro lado, hay que ver hasta qué punto, es decir, Vox consigue resultados tan espectaculares como los consiguió hace 4 años, que eso es lo que está por ver. Es decir, yo creo que PP y PSOE van a tener muy buenos resultados, pero la clave va a estar en las esquinas por la derecha y en las esquinas por la izquierda. Juan. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Miquel y lo que dice Héctor, que Compromís es un partido. Compromís es una ensaladilla de lo que decía Antonio Cubillo cuando era el líder del MPAYAC, el movimiento aquel por la independencia de Canarias. Él decía que la Junta Democrática era una ensaladera, una ensaladilla. Y además está a la vista. Y con respecto a Baldoví, a mí me parece un personaje execrable. Me parece un personaje histriónico y me parece una persona despreciable, por 2 motivos. Primero, no sé si recordaremos, porque la memoria es muy volátil, aquella fiesta del baile con Mónica Oltra. Si tocan a Mónica, nos tocan a todos. A la única que tocaron fue a la niña, que estaba bajo la competencia de la Generalitat. Ojo, te quitan una hija, está bajo la competencia de un gobierno, y el marido, en ese momento, abusaba de ella. Y Baldoví lo defendía, y bailaba, y sonaba aquello. Todos hemos visto ese vídeo. Y luego decía que aquello fue un baile político, que aquello fue una fiesta política. Intentaba justificar. Ahora se ha visto por qué. Porque él quería, y le venía muy bien, pero tenía que hacer el bailongo, el quilombo que dicen los argentinos. Y en segundo lugar, y digo, execrable, falta de credibilidad, histriónico, malvado, le podemos poner los adjetivos que queramos. Una persona que defiende a Bildu y a los asesinos de ETA no me merece ningún respeto y me da eructo y vomitera, como dice mi amigo Pedro Nuño, el que se presenta a unas elecciones y como número 1 de una ensaladilla o ensaladera o de un bailongo, quilombo, o llámenlo ustedes como quieran. No digo que esté entre mis simpatías políticas, yo digo que ese tipo de cosas no le ha pasado factura, por lo que dicen las encuestas. Todo ese tipo de cosas en las que coincido contigo no le han pasado factura. A mí me da vergüenza, tiene cierta Héctor, popularidad. Me da vergüenza que una persona defienda a un asesino. Y estoy contigo. Y ya está, y no hay más que hablar. Si es que, Tomar, es que ¿se puede decir algo más? No, está dicho. Y ya está. Hablamos de Compromís, hablamos de ver si efectivamente todo lo que ha pasado, que ha sido mucho a lo largo de esta legislatura, qué peso tiene también a nivel electoral, como lo comentaba Héctor. Eso, bueno, es una de las cosas que vamos a poder medir el 28M y al final serán los ciudadanos quienes decidan. Hablamos de otro de los temas recurrentes en este escenario, que es el nuevo plan del Tajo.
Lo hemos analizado aquí, además hicimos un escenario dedicado exclusivamente para eso, para desde un punto de vista técnico saber lo que está pasando con este problema, pero bueno, claro, las noticias se acumulan y sobre todo se demuestra que va a ser uno de los grandes argumentos de cara al 28M. La región de Murcia y la Diputación de Alicante van a acudir al Supremo. Ayer mismo, lunes, Carlos Mazón incidía en que tienen argumentos incluso para pedir la cautelarísima, y hoy te leía, Héctor, un artículo precisamente tuyo en El Español que decía: ¿se convertirá la guerra del agua en un asunto clave de la campaña? Me parece que sí, ¿no? Ahí podemos estar de acuerdo, pero incluso decías en el subtítulo, hasta Compromís se apunta, ¿no?, a esta batalla del agua. Sí, por unas declaraciones precisamente de Baldoví ayer, diciendo que él también iría a los tribunales en contra de ese recorte de 105 hectómetros cúbicos que la nueva planificación del Tajo va a imponer a las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Por supuesto que es un tema que va a estar en campaña. Lleva 20 años en campaña, lleva desde el año 2004 que Cristina Narbona de un plumazo se cargó el Plan Hidrológico Nacional, lleva en campaña. Lo que pasa que mientras que antes parecía que estaba muy claro dónde estaban unos y dónde estaban otros, pese a que en los programas electorales se hablase del tema o no se hablase del tema, lo curioso es que Compromís, que siempre defiende la autosuficiencia de cada territorio, el ecologismo y tal, ahora quiere entrar también en... Eso es porque le ha visto cierto rédito político a entrar en la batalla, en la guerra del agua. Una guerra del agua que a lo mejor no habría sucedido si la Generalitat Valenciana no se hubiese abstenido en el Consejo Nacional del Agua y de esos polvos, estos lodos. Rosalía. Es que si se necesita agua, pero no... para unos se necesita agua y para otros no. O sea, la provincia de Alicante, Murcia y Almería necesitan agua. Y eso es indiscutible. Que defiendan en unos municipios que sí, que defendemos el trasvase, en otros que no, en otros que... Cuando todos necesitamos agua, me parece una cuestión absolutamente insólita, ¿no? O sea, que el hecho de que informes técnicos, que claro, informes técnicos podemos tener que avalen una idea o avalen la contraria, porque el caudal ecológico, etcétera, pues unos los defienden, otros dicen que no, que si de la cuenca el principio del río, del agua que de este sitio es peor o es mejor. Pero bueno, vamos a ver, informes técnicos podemos buscar los que queramos, pero es una realidad que el agua se necesita y que el trasvase ahora mismo es absolutamente necesario, porque mientras que no se hagan determinadas desaladoras, determinadas infraestructuras que puedan abastecer a las necesidades que tenemos, eso hace falta. Y no entiendo cómo unos partidos dicen que sí en un sitio, en otro que no. El mismo partido en otro sitio defiende, si están en el gobierno defienden más o defienden menos, en contra de lo que dicen en otro municipio o en otras comunidades autónomas. La verdad que me parece que en eso teníamos que ir todos a una. Me parece inconcebible esta diferencia de postura en una cosa tan imprescindible y necesaria como el agua. Vaya papelón el de Chimo Puig en el tema del agua, vaya papelón. Lo que pasa es que él se ha dado cuenta que su jefe, contra el que estuvo, porque él se fue con Susana, lo ha dejado y ha dicho, pues mira, yo me voy con García Paje porque a ti ya te tengo amortizado y tal. Pero no discutamos ni calculemos, como decía Leibniz. Hay agua en el Tajo porque en el mes de agosto a las 12 de la mañana puedes ver los pipelines regando el cereal para la subvención o el maíz de la Comunidad Europea. Y sin embargo dicen que aquí no. Y estoy de acuerdo con Rosalía en que el caudal ecológico, que ya lo hablamos cuando vino el profesor Melgarejo, es como Serrat cuando hablaba, los recuerdos por aquí se encogen, por allí se estiran, es como el chicle. Tú puedes decir ahora y tener 27 informes y tal. El agua en la Comunidad Valenciana es necesaria, pero no para beber, sino para esa huerta de Europa. Hay que ver los camiones que salen de Almería, de Murcia y de Alicante, de la Vega Baja, todas las tardes para llenar de verduras, de frutas, de hortalizas, Europa entera. Pero bueno, para eso y para el turismo. Es que, parece que se necesite agua para cuando vengan los turistas, parece que sea malo.
Es que ¿quién quiere venir a la provincia de Alicante? ¿Quién quiere venir a la Entre playa de otros San los- Juan? Entre otros los castellanos manchegos. A la playa de San Juan y que corten el agua 6 horas al día. O sea, pero es que Era me un parece disparate, era un absurdo. disparate. Y a Chimo Puig le ha tocado el papelón de ahora decir, bueno, oye, mira, de perdidos al río, ¿no? Nunca mejor dicho, vamos ahora a defender. No, había que defenderlo antes. Sí, pero Paje sí que, y hago solo este pequeño inciso, Paje sí que cuando tiene que decir una cosa la dice y habla de incluso cuestiones escatológicas o cuestiones malsonantes cuando tiene que decirlas sobre acostarse o no acostarse con Podemos, etcétera. Pero Chimo Puig parece que es que le cuesta mucho levantar la voz para decir, no, oiga, que aquí se necesita agua y yo tengo que defender a mis ciudadanos lo primero, antes que al partido. Héctor, ¿hay algún motivo para que Castilla-La Mancha le niegue el agua a la Comunidad Valenciana y a la Murciana? ¿Del Tajo? Es que ese agua no es de la comunidad de Castilla-La Mancha. No, pero imaginemos, eso, el agua, el dominio público Claro, hidráulico y el plan hidrológico es De toda la nacional, nación. efectivamente. El problema que yo veo que hay en este país es que hay juzgado privativo de Orihuela, juzgado de aguas tal, margen izquierda del Segura, margen derecha del Vinalopó, y al final eso es un batiburrillo que habría que organizar un poco esa legislación. Los militares, cuando llegan a un sitio y dicen, ¿quién manda? Deme novedades. Entonces hay que aplicar el sentido común ese, no es que yo defienda el espíritu militar para la política, al contrario, pero ¿quién manda en el agua? ¿Es el Estado? ¿Son las confederaciones? ¿Es el Ministerio de Transición Ecológica? Actúe usted. Y valore lo que significa las exportaciones de las frutas, verduras, tomates, peras, manzanas, bueno, todo lo que sale de ahí, que son miles y miles de camiones. En Caravaca hay una empresa que tiene más de 20.000 cabezas tractoras, que están todos los días funcionando para dar servicio únicamente a la fruta y verdura y toda la industria de Almería y de Murcia. Miquel, seguimos hablando también de aspectos también de la campaña electoral, aparte del trasvase. Ayer la Diputación de Alicante activó un nuevo bono consumo de 20 millones de euros que hará llegar a los 38. Al final, son medidas de Carlos Mazón que no sé si situarlas también en ámbito electoral, en todo caso de una demostración probablemente de Mazón de cómo gobernaría, ¿no? O poniendo también encima de la mesa, a 3 meses de las elecciones, o incluso algo menos, fórmulas de gobierno, maneras de gobernar. No sé si tú lo ves así también. Desde luego, mira, lo más fácil hoy en día es que el dinero llegue rápido a los ciudadanos, ¿no? Es decir, si a través del bono consumo los municipios se ha demostrado que es una fórmula por la cual la gente puede comprar y obtiene un descuento al momento, pues es una fórmula y por eso entiendo yo que han vuelto a anunciar 20 millones de euros porque la fórmula ha sido exitosa. Las elecciones están a 3 meses, los políticos necesitan medidas de impacto y esta es una de ellas. No nos olvidemos, y permitidme que vuelva un poco al tema anterior, que en el tema del trasvase también hay mucho contexto electoral detrás, Es decir, las cosas no son tan sencillas como que falta agua en un sitio y hay que enviarla en otro. Hay una escala de grises y por eso cada político se posiciona como se posiciona. Así que ahora, por suerte o por desgracia, casi todo es entendible, ¿no? Los posicionamientos de cada uno, porque un político levanta más la voz y la levanta ahora y no lo hacía antes, como ha dicho anteriormente Juan. Es decir, estamos en un periodo en el que el político necesita lanzar mensajes contundentes, poner en marcha medidas y que sean de recorrido corto y fácil para que el ciudadano vea su retorno. Sí, bueno, yo creo que el bono consumo, como comentaba Miquel, es una medida que ha tenido bastante éxito, o sea, tanto el que ha hecho la Diputación como el que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante, porque después de la pandemia, con toda la crisis, el aumento del IPC, quienes peor lo están pasando son los pequeños comercios, los pequeños restaurantes, y es una forma de incentivar el consumo. Y yo creo que cuando una política funciona, es bueno repetirla.
Estamos acabando ya nuestro tiempo de tertulia, se nos escapa rápido esta hora de información y en esta ocasión, esta hora de opinión. Quería abordar mucho más temas, pero sí quería hacer un pequeño inciso desde un tema solidario. La verdad es que impresiona pensar que hace un año ya cumplimos un aniversario de la guerra de Ucrania. Impresiona pensar también informativamente, como he ido pegando un poquito de bandazos también, la guerra a nivel de medios de comunicación, pero la traigo presente en este final de nuestro escenario porque creo que la tenemos que recordar. Pongo en valor también que la Comunidad Valenciana es la autonomía con más refugiados, es decir, que ha demostrado también su solidaridad, y realmente cuando ves que hace un año de la guerra, pues realmente impresiona, ¿no?, que todavía Tomás, estemos en guerra en Europa. Mi opinión respecto a esa guerra es tremendamente pesimista. No olvidemos que Rusia es el que desencadena la guerra. Al principio que sí, que no, jiji, jaja, bueno, ya veremos, pero Occidente se ha volcado. La Unión Europea con cierta tranquilidad o cierta frialdad, pero el abrazo de Joe Biden ayer o anteayer a Zelensky, y no olvidemos que Rusia es una potencia nuclear. Entonces, ¿dónde va a acabar? No puede Ucrania perder esa guerra porque Occidente está detrás, pero Putin tampoco la puede perder porque tiene detrás a una opinión pública que a él le importa un pito, pero que a lo mejor puede tener algún problema con los militares, etcétera. Entonces, ¿dónde va a acabar eso? Porque también podemos pensar que si pactamos con él, pues puede ocurrir lo que Hitler en el año 38, en el Pacto de Múnich, hubo, etcétera. Entonces yo soy muy pesimista. Debería venir alguien que impusiera la cordura, pero hay tantos intereses que es difícil. Muy difícil. En todo caso, valga también este recuerdo y pongo en valor también la solidaridad mostrada por la provincia de Alicante, por la ciudad de Alicante también en especial y por la Comunidad Valenciana en particular. Tenemos que despedirnos ya, así lo hacemos. Primero despido a Miquel, director de Alicante Plaza. Miquel, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias a Miquel González, muchas gracias también a Héctor Fernández, compañero y director, delegado del Español de Alicante. Gracias, Héctor. Muchas gracias a vosotros y buenas noches a todos. Gracias también, Juan, gracias por acompañarnos. Siempre es un placer. Y en especial también, gracias y estar con Rosalía mucho más. A Rosalía, sin menospreciar a nadie. Presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante, gracias por acompañarnos, te esperamos en más escenarios. Será un placer. Uno de ellos para hablar de periodismo y de periodistas. ¿Ahí puedo dar caña o...? Por supuesto. Muchísimas gracias a todos nuestros contertulios en esta mesa esta noche especial de opinión y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en este escenario. Yo les espero dentro de 7 días a las 10 de la noche en Alacantí Televisión. Hasta entonces, un saludo, descansen.